W Radio presenta Hora 25 con Primitivo Olvera. Hablar de cosas interesantes al cierre del día. Primitivo Olvera en Hora 25. La huelga de actores en Estados Unidos, en la industria cinematográfica y del entretenimiento, ya comienza a generar diversas proyecciones. Se habla, fíjense ustedes bien, de que esta huelga podría provocar más de $4,000 millones en pérdidas. Y estamos hablando de que esta proyección se da apenas al cumplirse, 5 días de que estalló este paro de trabajadores. Lo platicábamos justamente la semana pasada, el jueves, con nuestro querido Mario Sekeli, quien está justamente aquí conectado a través del Zoom con Hora 25, justo pues para hacer este recuento y para ponernos al día de lo que está ocurriendo, porque ya comienzan a verse algunas señales, ¿no? Algunas señales evidentes de lo que representa esta huelga de actores. Es decir, ya no hay premiers con los personajes de las películas. De repente los actores mandaban un saludo en los medios de comunicación o hacían algún tipo de promo justamente para publicitar las producciones, y pues ahorita sí, nada. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, primo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. También a nuestros radioescuchas de Hora 25. Pues sí, Hollywood todavía no cumple la primera semana de huelga a nivel del sindicato de actores, que se sumó a la huelga de escritores de su sindicato que comenzó a principios de mayo, y sí, ya se empieza a notar más. Hace apenas este sábado fue la premier de La Mansión Embrujada de Walt Disney, basada en la atracción de casa de fantasmas en los parques de Disney. La premier la habían preparado, pues la verdad, muy fastuosa, como tiene acostumbrado este estudio, y como era el caso de la Casa de los Fantasmas, lo hicieron en Disneylandia, aquí en Anaheim, California. Y bueno, nos siguieron invitando a los miembros de la prensa, pero nos advirtieron: no va a haber alfombra roja, no va a haber celebridades en el sentido de los actores de la película, no van a estar ahí promocionándola debido a la huelga, primo. Entonces cuando llegamos, pues sí, fue muy bizarro, porque una premiere en la alfombra roja, pues es, no sé, como unos tacos y nada dentro de la tortilla. O sea, es parte de... Se me acaba de ocurrir. ¿A qué vas? ¿No? Exacto. Pero bueno, pues fui porque tenía la curiosidad. También pues no se le dice que no a caminar en Disneylandia. De hecho nos subieron a la atracción de la Casa de los Fantasmas. Pero cuando llegó el momento ya de la proyección, hay que decirlo, en la alfombra roja desfiló Mickey y Minnie vestidos de la película, y estaba ahí Maléfica y la bruja de Blancanieves, pero esas eran las celebridades que obviamente pues no pasa por el tema de los actores del gremio del SAG. Y cuando llegó la película, pues el único que subió al estrado a presentar la cinta fue el director de la cinta, tenía el póster atrás de los actores. Entre ellos está Owen Wilson, este comediante que seguimos mucho la pista, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, Rosario Dawson, y ninguno de ellos estaba presente. Muy políticamente el director dijo: en estos tiempos bizarros de Hollywood, pues bueno, así estamos ahorita. No hizo mención a la huelga. Yo creo que no quiso quedar mal ahí con los patrones que le tenían en el escenario, y quiso ser muy político, ¿verdad? Y bueno, pero pues lo que sí es que la película empezó sin la presencia de ellos. Y pues sí, hay algo que tiene Hollywood, que lo sabemos desde hace más de 100 años que existen, es que le trae glamour a sus películas, a sus producciones. Parte de la experiencia que vamos nosotros al cine es por sentir ese glamour dentro y fuera de las cámaras. Aquí no lo hubo y así seguirá. Algo que te quiero también contar, primo. Tom Cruise el día de entre ayer y hoy también lanzó un comunicado diciendo que en cuanto al tema de la inteligencia artificial, sí había que ser solidarios, por ejemplo, con los extras de las películas, y sobre todo con los que hacen las escenas de acción, los stunts. Ya vemos que a él le encanta hacer sus escenas de acción, y él teme que esto de la inteligencia artificial, que ya lo había estado haciendo durante los últimos años, pero siga arrasando con estos trabajos y dejando a la gente ahora sí que su manera de vivir.
Y por otro lado, sí, alzó la mano y dijo, mi película de Misión Imposible ya acabó su campaña, pero vienen otras que merecen ser vistas en el cine. Y como él es muy apasionado de que vayamos a ver las películas en pantalla grande, pues dice, ojalá el SAG le dé permiso a estas películas que están por estrenarse para que los actores hagan promoción. Por otro lado, sí, Mark Ruffalo, que lo conocemos mucho a nivel internacional por su papel de Hulk, que obviamente también ha hecho muchos papeles, incluso nominados al Oscar, pero dijo, este es el momento para acercarnos como actores a las películas independientes, ¿no? Se están empezando a dar algunos permisos a ciertas películas independientes, entre ellos a la serie de Chosen, que está contando la vida de Jesucristo, sobre todo en internet, y que es patrocinada sobre todo por gente como tú y como yo, que ponemos dólares ahí, no por un estudio grande. Entonces Ruffalo como que está diciendo, bueno, que se hagan, que haya permiso para el cine independiente, y si no, cuando se levante la huelga, voltemos como gremio para hacer estas producciones que no hacen ricos a 2, 3, 4 estudios, y que podemos compartir las ganancias entre actores y realizadores. Yo, primo, me encantó escuchar esto, porque comentando con algunos colegas, hablábamos sobre cómo ha habido en los últimos años una desaparición de estas películas de mediano o bajo presupuesto. Es decir, cuando nosotros éramos más chavos, crecíamos viendo películas, por ejemplo, de Woody Allen, sí, ¿no? O películas como Gente como Uno, Kramer contra Kramer, también obedeciendo a una audiencia adulta que también se le ha relegado mucho en los últimos años, pero también había comedias, incluso como Loco por Mary, no hace mucho, que eran películas no muy caras, pero que también trascendían en la experiencia de divertirse y en la cultura popular. Creo que esto podría ser un momento interesante, sumándose a los fracasos o semifracasos de las películas de 200, 300 millones de dólares, para decir, regresemos a lo básico, no tenemos que hacer películas millonarias para atraer a la gente, y podemos hacer que, pues sí, a lo mejor no todas las cintas como las de Woody Allen, que decía, no todo el mundo va a correr a verlas, pero entre todas hacemos que la gente, pues como el Gran Menú, vas al restaurante por diferentes razones, ajá, ¿no? Y a mí se me hace eso una salida posible hacia la evolución que llevamos ahorita con esta crisis de la huelga, y también el que los blockbusters no le están llegando bien como habían pensado ellos. Oye, Mario, justo al margen de la huelga, pero tocando el tema que acabas de mencionar, estamos llegando al final de esta tendencia que ya lleva pues casi 2 décadas, de lo que se conoce como el universo Marvel, por ponerle un calificativo a todas estas películas de acción, de superhéroes, y que modificaron finalmente el panorama del cine. Ya llegaron a su fin, es decir, ya terminó ese gran impacto que las mantuvo en la cúspide durante tantos años, y podremos ver un renacimiento, o si no un renacimiento, una mayor difusión de ese cine mucho menos costoso y mucho menos espectacular visualmente hablando. Mira, que es la gran pregunta, primo, y es una pregunta que seguro se le están haciendo tanto ejecutivos como escritores como actores. Yo creo bien que estamos en un umbral en donde se está confirmando que el cine ya está cumpliendo un nuevo ciclo. Es decir, por ejemplo, si nos vemos a la historia del cine rápido, hubo un gran momento para los musicales, ¿no? Todos eran musicales, y ahí salieron las Julie Andrews, por ejemplo, ¿no? Y las Audrey Hepburn en My Fair Ladies y demás. Luego hubo otro gran momento para los westerns, como también hubo un gran momento para el cine negro de detectives, y fue muy fatal. Yo creo que sí estamos llegando a un momento de saturación del cine de superhéroes, pero lo que se me hace complicado que haga que de un día para otro digan, pues ya no hagamos ahorita un rato estas películas, es porque se invirtieron muchos millones de dólares en comprar estas propiedades de Marvel, de Lucasfilm, sobre todo de DC, bueno, que es parte de Warner Brothers, todos los cómics de Superman y Batman, y van a querer siempre sacarle un provecho. Pero lo que sí puedo creer es que cada estudio va a decir, no saturemos los anaqueles, perdonen mi ejemplo de supermercado, de producto, porque entonces se va a canibalizar entre ellos,
y la gente no va a acabar comprando productos que nos cuesta mucho dinero de hacer. Entonces creo que sí vamos a ver un poco de disminución de no tantas películas de Marvel, no tantas películas de Star Wars, no tantas películas de DC y apuestas a otro tipo de cine. El cine espectáculo tiene que seguir existiendo, claro, porque es y más, ¿cómo decirle que no a las posibilidades que podemos hacer con la tecnología, ¿no? E incluso cuando se hace bien, como la verdad lo ha estado haciendo alguien como Tom Cruise, que combina tecnología, pero también con cosas muy orgánicas de frente a la cámara que sucede, lo que está haciendo Christopher Nolan, también con su cine, que también sirve para darnos espectáculo, pero también reflexión y también cosas nunca antes vistas en cámara. Eso está increíble hacerlo, pero también creo que se ha descuidado mucho otro tipo de historias, otro tipo de géneros que también atraen a las masas, que también han metido millones de dólares si te quieres poner en ese tema, y que también son necesarias incluso para darle trabajo al medio, ¿no? Hace poco alguien me mencionaba, oye, ¿por qué no poder llegar a un formato tipo Spotify en donde la gente también, como las canciones de las bandas, tú eliges un pedazo y le das un dinero y demás? Pues a lo mejor vamos a tener que consumir, más allá de las plataformas ya establecidas, una manera en que estas películas de bajo presupuesto también tengan su lugar y alimenten a esta industria, ¿no? Mira, lo digo rápido, porque nos suena curioso a cualquier país que no sea Estados Unidos, pero parte del Producto Interno Bruto de Estados Unidos es de industria de entretenimiento. Entonces imagínate la magnitud de que esto se parara, ¿no? No, desde luego, eso es una locura, porque no son nada más las personas que trabajan directamente en los estudios, ¿no? Es una cadena económica muy importante que abarca diferentes industrias, ¿no? Desde las que se dedican a fabricar los mecanismos para mover las cámaras, ¿no? Las grúas, bueno, la industria aérea que mueve tanta gente, o la industria del transporte, ¿no? Los hoteles, la industria de la comida especializada, el famoso catering, en fin, y de ahí, si te desprendes a todas las mercancías, ¿no? Que derivan de las producciones, es un mundo que va tocando gran parte de la cadena productiva, no solamente de Estados Unidos, sino de gran parte del mundo. Y entonces, bueno, este tipo de huelgas sí puede tener un efecto mayor, no solamente en lo que conocemos como la gran industria cinematográfica, sino en general, en términos económicos. Ahorita que hablabas de Tom Cruise, ayer justamente me puse a ver y nada más vi las dos primeras escenas de la primera película de Misión Imposible con Tom Cruise. ¡Wow! No, eso es lo que yo dije. ¡Wow! ¡Qué diferencia! O sea, parece hecho con muy bajo presupuesto, ¿no? Sí, pero el tema de la 1996, del siglo pasado, 1996. Es del siglo pasado, y las famosas máscaras, pues eran así, máscaras de látex que se veían súper mal hechas, evidentemente la textura es muy diferente, y sí, la verdad es que la tecnología para el cine de acción, este cine de aventuras, sí nos da unas posibilidades extraordinarias, como seguramente, Mario, todavía no podemos hablar del tema, pero vamos a adelantar un poquito. Nos vamos a referir, pues como le ha dado posibilidades a Christopher Nolan, que este fin de semana, aquí en México, este próximo jueves, estrena una de las películas más esperadas de los últimos tiempos, ¿no? La famosa Oppenheimer, en torno a la historia del creador de la bomba atómica. Claro, y mira, tuve la oportunidad, como lo hemos comentado aquí en tu espacio, de ir a Nueva York, ver esta película en la sala IMAX, que la verdad lo recomiendo porque la manera en que se filmó esta película fue con la cámara IMAX, que es el formato, digamos, en cuanto al celuloide, es el doble del 35 que estamos acostumbrados. A Nolan es de los pocos directores que les gusta seguir filmando en película y no en digital. Y vamos a ver unos close-ups de actores que antes ni siquiera podían lograrse con las cámaras IMAX porque estaban hechos para una toma abierta. Se crearon lentes especiales, incluso para poder tener un celuloide en blanco y negro, que tiene cosas en blanco y negro en la película. Y lo que es importante es que todavía existe el concepto de cine de autor, aunque sean películas de alto presupuesto, y que Nolan dice:
para mí es importante hablarles de la vida de quien inventó la bomba atómica, y tuve la oportunidad de platicar con él y quise compartir un minuto de esta plática sobre esta parte, esta disyuntiva, este asunto de están creando algo que va a revolucionar la ciencia, literalmente van a bajar el fuego del cosmos, le van a robar el fuego a los dioses como Prometeo lo hizo, van a crear algo para enchinarnos el cuerpo de tipo llegar a la luna, lo logramos, pero por otro lado en este caso en específico se va a usar para crear una bomba que va a generar pues no solamente el asesinato, la desaparición de miles y cientos de personas, sino la posibilidad ya a partir de ese momento de que la humanidad pueda aniquilarse a sí misma, ¿no? Y esto fue lo que me dijo precisamente Christopher Nolan sobre ese famoso proyecto Manhattan, que era el nombre código para crear la bomba atómica en Nuevo México de 1941 al 45. Well, I think that the scientists involved with the Manhattan Project had a point of disagreement with the military brass who was controlling them or attempting to control them, and that is they didn't feel that the emergence of atomic energy was something that you could keep secret. Not even ethically. They viewed it as a discovery of nature, a fact of nature. Teller would look at the sun as a hydrogen bomb. I mean, that's the mechanism of the hydrogen bomb there in nature. And so knowledge is unveiled, but once discovered, inevitably will be put to use by whoever. And so they viewed it as relatively futile to try and own this technology, because they felt that it was like trying to own a law of the universe or something. And I think that's the interesting thing about this type of technological process. It's like, are they unveiling an inevitability, a fact of life, or are they creating a machine that they were responsible for the consequences? And I think both things are true. Both views of the Manhattan Project are true. That's what makes it an interesting story for me, is it has no easy answers. There are a lot of interesting paradoxical questions about these events. Dice Christopher Nolan, creo que los científicos involucrados en el proyecto Manhattan no estaban de acuerdo en algunos puntos con su contraparte militar que los controlaban o intentaban controlarlos. Ellos sentían que el conocimiento de la energía atómica no era algo que podías mantener en secreto, y no incluso como un asunto ético. Ellos lo veían como un descubrimiento en la naturaleza, un hecho de la naturaleza. Volteaban al sol y lo visualizaban como una bomba de hidrógeno, y ahí estaba el mecanismo de una bomba de hidrógeno en plena naturaleza. El conocimiento está escondido, pero una vez que lo has descubierto, inevitablemente será puesto en uso por cualquiera que lo obtenga. Los científicos se dieron cuenta que era algo relativamente fútil tratar de apropiarse de esa tecnología. Se dieron cuenta que era como tratar de apropiarse de una ley del universo. Creo que hay algo particular en este tipo de proceso tecnológico. Están queriendo impedir lo inevitable, un hecho de vida, o están creando una máquina de la que serán responsables de sus consecuencias. Creo que ambas cosas son verdades, ambas visiones del proyecto Manhattan. Esto es lo que me hizo contar esta historia interesante para mí. No hay una respuesta sencilla, hay muchas interesantes y paradójicas preguntas sobre estos eventos. Así es que, primo, la verdad es que con esta introducción, pues nos damos cuenta de la importancia de un film como ellos, y no se queda en un discurso o en un ensayo, sino en una manera de contarnos una historia sobre nosotros mismos, ¿no? Los riesgos que seguimos teniendo como sociedad y como humanidad ante tecnologías emergentes, y también la fascinación que tenemos por seguir aprendiendo y descubriendo y desafiando el universo, pero también el hecho de la exigencia de sentarnos a pensar cuáles son las consecuencias sobre nosotros, primo. Es muy interesante lo que plantea Christopher Nolan sobre Oppenheimer, y por eso es importante ver esta película para tratar de adentrarnos, ¿no? en los dilemas de una mente sumamente brillante, ¿no? Pero que al final ha pasado la historia como, ¿cómo es la frase? Como el hombre que le dio el poder de destrucción, como nunca antes, ¿no? Al mundo, soy un destructor de mundos, dijo Oppenheimer. Oppenheimer, impresionante. A ver, no nos cuentes la película, Mario, pero ¿qué tal? ¿Cumple con las expectativas? Pues no estoy autorizado todavía a dar como una reseña completa. No nos digas mañana, de qué se trata. Pero nada más, lo que puedo decir ¿te gustó o no te gustó?
Es una película que está ahí hecha para poderse reflexionar, entretener, disfrutar la experiencia cinematográfica y darnos cuenta que el cine sigue siendo algo más que una película, sino sigue siendo un pretexto para conocer quiénes somos nosotros, ¿no? Y es maravilloso lo que hace Nolan en ese sentido. No, sin lugar a dudas. Además, el casting es fantástico, ¿no? Sí, totalmente. Todo mundo está ahí son ligas mayores, todo mundo acude. Cuando hay un realizador como Nolan, están ahí aunque les digan, vas a decir, pásame la sal, porque saben que quieren estar ahí. Además, Nolan ya tiene a sus socios, ¿no? Es decir, hablo de los actores como Cillian Murphy, que Totalmente. ya es un tipo que aparece en muchísimas películas de este genio del cine. Pero en esta película sí vas a ver actores que dicen casi pásame la sal y dices, bueno, me acuerdo mucho a Cindy Pollack cuando lo entrevisté para otra película que dirigió el gran director de Tootsie, África Mía y demás, y dijo que él había estado en la película precisamente con Tom Cruise y Nicole Kidman de Eyes Wide Shut con Kubrick. Y dijo, yo quería nada más pagar por ver, o sea, yo quería estar en ese set escuchando al maestro dirigir. Yo creo que mucha gente hace eso con Nolan, de querer ser parte de la historia. Es una película que sí va a ser histórica por su factura, por lo que dice, por su repercusión. Y será muy interesante, primo, tú y yo que tenemos algunos ayeres, lo comenté con Matt Damon también, le decía yo, oye, que es otro de los actores de la película, cómo a lo mejor se ve como muy lejano, ¿no? La bomba atómica, en el sentido de que pues nosotros qué poder podemos tener sobre el manejo de ellas. Y decía, bueno, pero es que acuérdate que crecimos también algunos, y en eso yo me apunto también, en la Guerra Fría, claro, ¿no? Cuando claro. sí en verdad, sí volteabas al cielo, y él me decía, pues como estadounidense sí le tocaban las pruebas de escóndete abajo del escritorio de la escuela, porque si hay una bomba tienes que hacer esto o lo otro, los búnkers famosos que tenían algunas casas, eso es real. Y pues yo me remito a algo muy de cultura pop, ¿no? Rocky 4, ¿no? Ese encuentro entre ayer que hablábamos de cine del tenis con Javier Velasco, recordábamos a Ivan Drago, ¿no? Y a Rocky Balboa. Es maravilloso, porque ahí yo le doy un valor mucho a Stallone, de que supo en una historia muy sencilla, muy fácil de entender, poner ese conflicto, y se ha vuelto referencia en la cultura pop, ¿no? De esa búsqueda, por lo menos por el mundo artístico o deportivo, porque además hubo los boicots olímpicos, claro, y todo eso en esas eras, poner a reflexionar a los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya no existe eso, y Matt Damon mismo me lo dijo. Nos relajamos con el asunto de atómico cuando ya se acabó la Unión Soviética, y dijimos, bueno, ya, ahora sí que ellos no nos las van a tirar, entonces por lo tanto nosotros no a ellos. Pero han crecido, y tú mejor que nadie lo sabes, otros poderes. Sí, claro. Y ahora ya hay amenazas, pues hasta terroristas que no existían en los 80s, en donde ya pues podría manifestarse una debacle de otra manera. Entonces, pues sí, ojalá de tema de qué hablar. Sí, y de rebote, pues también hablemos de las nuevas tecnologías, que también Nolan al final de la entrevista me dijo que él ve con fascinación la inteligencia artificial, pero que sí tenemos que una vez más cuestionar quiénes son los que tienen el poder y cómo se usa, porque si se usa bien es maravillosa, no, claro, pero si no, pues... Una hora extra al día. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Regresamos. En esta ocasión vamos a platicar de diseño, de arquitectura, del diseño de edificaciones sostenibles, de construcciones que aprovechen pues las condiciones del entorno, el uso de los materiales, un diseño enfocado en la eficiencia energética, factores como pues la ventilación, como el uso correcto del agua, temas que tienen que ver con los tiempos en que vivimos, con la atención y el combate, por supuesto, al cambio climático, porque según datos que me pasaron nuestros amigos que hoy están aquí con nosotros, pues la industria de la construcción representa y además genera
el 40%, es responsable del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos en la línea a través del Zoom, pues platicando con dos arquitectos, buenos amigos además. Yacen Slake. Yacen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Primitivo. Y también está con nosotros Samuel Neuenschwander. ¿Está bien, Samuel? Sí, está muy bien. Hola, a ver, ¿qué tal? Y si no, voy a tomar clases contigo hasta que me salga bien el pronunciamiento de tu apellido. Nos decía antes de entrar al aire, Samuel, que podríamos presentarlo como Samuel Núñez Sánchez, ¿no? Correcto. Más fácil. Y bueno, ambos son representantes en México de una iniciativa que justamente está despegando. La semana pasada se presentó una certificación, el lanzamiento de Minergie México. Minergie es una certificación internacional que comenzó a aplicarse en Suiza hace ya más de un cuarto de siglo, hace 25 años, y que tiene como objetivo, además ya se ha extendido en varias partes del mundo, y que tiene como objetivo marcar estos parámetros de sustentabilidad, justamente a la hora de diseñar construcciones, de diseñar entornos. ¿Voy bien o me regreso, Yacen? Cuéntanos. Sí, voy a intentar a resumirlo, porque a resumirlo como lo más conciso posible, ¿no? Hay muchas iniciativas de ese tipo, muchos tipos de certificaciones que tienen que ver con la construcción. En este caso, nosotros, Minergie se enfoca de momento en el tema de la vivienda, no tanto en otras tipologías. En un futuro tal vez sí, en Suiza hay Minergie para muchas otras tipologías también, pero aquí en México el enfoque de momento está en la vivienda, porque queremos empezar con un sector de la construcción que es muy fuerte, ¿no? Y que tiene muchísimo impacto justamente en las emisiones. Y la idea de esta certificación no es solo el tema de mitigación al cambio climático, sino también la adaptación del cambio climático. Entonces, reducir, o sea, generar eficiencia energética para reducir las emisiones, ¿no? Que ese es un tema principal, no puede suceder si no al mismo tiempo generamos confort en las viviendas, ¿no? Entonces es muy importante esa parte del confort adaptativo de las viviendas, y que eso es, digamos, el motor principal. O sea, queremos generar viviendas de alta calidad que mejoran la calidad de vida de las personas y al mismo tiempo sean energéticamente eficientes, lo cual reduce el gasto operativo, que es un beneficio, y al mismo tiempo reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, porque gastan justamente menos energía en la operación del edificio. Pero no solo se trata de las emisiones de la operación, sino también de la construcción, ¿no? Y ese es un factor importante de cómo construyes de una forma de que tengas pocas emisiones en la construcción. Quiere decir, de dónde provienen los recursos materiales para construir, ¿no? Y cuál fue todo su proceso para que acabó siendo, al final de cuentas, tu vivienda, ¿no? Y todo ese proceso se tiene que lograr eficientar en términos de emisiones. Eso es básicamente lo que logramos. Correcto. ¿Cómo se optimiza, Samuel, esta parte se optimiza y se logra la eficiencia en un principio, es decir, en el proceso de construcción? ¿Es un tema de proyección, de diseño? ¿Es un tema de aprovechar los elementos que están más a la mano, de cercanía también? ¿Cómo se plantea este caso? La eficiencia, lo que nos dimos cuenta es que depende mucho de la planeación. Nosotros hablamos de planeación o diseño integrado. Quiere decir que en un sitio que se escoge, pues se toma nota o se investiga cuáles son las condiciones, y base en estas condiciones se hace también el diseño. Porque con el diseño
términos arquitectónicos, el diseño pasivo o bioclimático, medidas pasivas, se puede reducir muchísimo el consumo de energía para enfriamiento o calefacción, que son, digamos, los gastos principales en el confort de un hogar. Entonces, desde un inicio, prever que se tiene una envoltura cerrada para que no escape el frío, que no escape el calor, o que tenga protección de irradiación solar, que el sol trae muchísima energía aquí en México. Para controlar todos esos aspectos energéticos se tiene que pensar desde el diseño, y esas son las medidas que nos van a luego proveer que se ocupa muy poca energía para el confort adaptativo, o sea que la persona que viva adentro se siente cómoda. Y entonces también ocupa un aire acondicionado más chiquito porque está bien aislado, y por ende ocupa menos paneles solares para generar la luz eléctrica para el aire acondicionado, y así hay toda una cadena de consecuencias que se pueden, pues, derivar desde un buen diseño desde un principio. Entonces, la eficiencia tiene que ver más que nada con diseño. Sin embargo, también las instalaciones técnicas como el reuso de agua, el reuso para diferentes aplicaciones, ¿no? Pueden ser para riego, puede ser para el excusado del WC, pueden ser para otras aplicaciones. Esos todos son cosas, digamos, un poquito más técnicas que no van tanto en el diseño arquitectónico, pero también se tienen que tomar en cuenta. Me gustaría añadir algo que tiene que ver con eso, a lo que dijo Yachin antes. Si el ahorro en costo operativo, o sea, para el gasto justamente del aire acondicionado chiquito con paneles solares, es un ahorro, un beneficio para el usuario, porque no tiene que desembolsar de mes con mes. Pero hemos observado que casas que están certificados Minergie o certificados sustentables aumentan de valor en el mercado, y entonces también es una plusvalía para tu patrimonio, tu casa, de tener un certificado, porque avalas que efectivamente está bien construido y va a ser funcional por mucho tiempo, por muchos años. Entonces, son diferentes aspectos que apoyan ese certificado, y la metodología más que nada que está detrás del certificado. ¿En qué medida, Yachin, se trata de emplear menos energía, evidentemente, y por otro lado, utilizar fuentes de energía que a lo mejor hoy no están tan popularizadas, pero que deberían estar? Sí, o sea, completamente ese es ese es el objetivo, y para no malentendernos, no, las casas Minergie no todos tienen aire acondicionado. Eso sería cuando todas las medidas pasivas, medidas de diseño, que es protección solar, ventilación cruzada, una envolvente eficiente, cuando todas esas medidas están agotadas, digamos, en el contexto que estás, y estás en un clima muy cálido, muy húmedo, hablando de Yucatán, por ejemplo, entonces ahí ya reducimos el gasto del aire acondicionado. Y luego ese propio gasto, pues lo que proponemos es que hay una parte de autoproducción de energía, y eso puede ser solar. Obviamente en México es lo lógico que sea solar, porque tenemos niveles de radiación muy altos, pero eso puede ser en energía eléctrica, o también termosolar, ¿no? Donde puedes generar el agua caliente a través del sol. Y proponemos justamente todo lo que se genera localmente, la energía que se genera localmente, que es por lo general calor, o sea, calor para cocinar o calor para agua caliente, que esos sean cero fósiles, o sea, que no se use gas para calentadores de gas ni para cocinar, sino se haga de manera solar. El consumo que se consume de la red obviamente no puede ser completamente sin fósiles, porque la matriz energética del país, pues de momento está basado en fósiles, ¿no? Y una pequeña parte renovables, pero por eso intentamos a generar, por ejemplo, para el consumo básico de luz y justamente calor, agua y cocina, que eso se consume en la propia casa. Correcto. Justamente.
y así podemos llegar a edificaciones net zero a final de cuentas, ¿no? En el consumo de energía. En esos términos, ¿hasta dónde podemos aspirar en este momento en función de un consumo, digamos, mínimo de energía y además de tener una vivienda que sea autosostenible, tanto en la generación de la energía eléctrica que se requiere, como por ejemplo lo que decía Samuel, el tema de la utilización del agua? Entonces, eso depende un poco de los lugares, pero sí, la aspiración de Minergie o de lo que podemos hacer es no solo ser net zero, pero sí posible ser net positive, ¿no? O sea, que el impacto humano no sea un impacto negativo, sino un impacto en donde genera recurso para su entorno. Entonces, el ejemplo de la luz eléctrica, lo mencionaste bien, si tienes más paneles de lo que ocupas tú, pues el excedente se va a los vecinos a través del cableado de la red de la CFE. En el caso del agua, pues depende un poco de las precipitaciones y del manto acuífero que hay en diferentes lugares, pero la idea es que todo lo que llega desde o el cielo por la captación pluvial o que sacamos a través de pozo, lo retornamos al manto acuífero en una calidad que sea idónea para que obviamente no contamine y recargue el manto de tal forma con la misma cantidad que tú extraíste. Entonces, en este sentido, nosotros estamos net zero en el sentido de que queremos que no haya un impacto negativo si no formamos parte del ciclo de agua. Este modelo de diseño, este modelo de planeación, además, es viable para construcciones, para la construcción masiva de viviendas. Definitivamente es viable, eso no cabe duda. También ya hemos construido casas que son autónomas, o sea, sí, off-grid, como dicen en inglés. Existen las tecnologías para la luz eléctrica, para el agua y etcétera. Y hoy justamente el reto que nos enfrentamos es de dar el conocimiento, los lineamientos para que muchas más personas lo puedan realizar en la República. Pero que si se puede, definitivamente sí se puede. Y el costo extra no es significativo de tal forma que se vuelve inalcanzable. Sí se requiere de buena planeación, pero si se hace en la fase de planeación, el costo de obra no se va a disparar. Si uno hace una casa y ya casi está la casa hecha y dice, ahora la quiero hacer sustentable, ahí sí se vuelve caro porque pones postizo diferentes máquinas que tienen que tener capacidades muy grandes para tratamiento de agua y etcétera, ya en un momento donde se vuelve muy caro el asunto, ¿no? Y tal vez ahí pues es más difícil porque estás en cuestiones de espacios, etcétera. Sí, como suele pasar, ¿no? La adaptación es mucho más costosa que una planeación adecuada desde cero. Exacto, sí. Y tal vez agregando a lo que preguntaste antes por los recursos que están disponibles en el entorno, o sea, el sol es uno, el agua es otro, pero también las materialidades es algo que nos importa mucho, que se toma lo que hay en el entorno disponible, ¿no? Entonces, obviamente en el centro del país tenemos mucha tradición para lo que es adobe. Entonces es un material que se presta mucho. En otros lugares pues es madera, entonces también un material que captó CO2 durante el crecimiento y si se construye correctamente pues no lo vuelve a emitir en la construcción. Puede ser arena o tierra en otros lugares. Obviamente esos son cosas que al final elige el usuario, el arquitecto, pero definitivamente le dan mucho beneficio en la parte de la huella CO2 que está embebida dentro de la construcción. Y muchas veces pues termina siendo más económica. Hoy yo siento que es más caro porque no hay una masificación, no estamos produciendo a escala casas de adobe o casas de tierra compactada o otras tecnologías como lo tenemos con el bloque de concreto. Pero llevándolo a escala, estoy seguro que esos precios se van a reducir y fácilmente poder competir con cualquier otra tecnología tradicional. Y a eso es lo que queremos también venir,
con un sello, asegurar que sí sean casos de éxito, que más gente se sume y obviamente así se haga más común la construcción con materiales locales, tal vez naturales también, para que se vuelve también más accesible en un futuro para todas las personas. Pues gracias por estar con nosotros, gracias Yachen, gracias Samuel, y nada más un favor, ¿en dónde pueden consultar los interesados más acerca de Minergie? Tenemos, la mejor manera es entrar a la página web, que es www.minergie.mx. Minergie se escribe. Minergie, ¿sí? Correcto. Y luego hay el apartado de capacitaciones. Pues ahí viene mucha información ya en la página. Hay un apartado de capacitaciones y ahí hay el PDF con la información del curso entrante. Y ahí vienen todas las instrucciones para inscribirse y para recibir la información, las fechas exactas, los horarios y todo lo que tienen que hacer y lo que van a obtener. Buenísimo. Pues Samuel, Yachen, muchas gracias como siempre por estar con nosotros y si nos permiten seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Primitivo. Gracias. Saludos. No sabemos, again, las consecuencias que nos pueden llevar. En efecto. Muy bien. Oye, Mario, nada más por último, ¿cuántas películas ya lleva Nolan sobre alrededor de la Segunda Guerra Mundial? Ah, muy buena pregunta. Porque esta es Dunkirk, ¿sí? Correcto. Dunkirk es un hecho de la vida. ¿Y me falta de la una o no? Mundial. No, son esas dos, ¿verdad? No, son estas dos, sí. Pero, bueno. Pero pues sí, el asunto de la tecnología, la moral, la ética, el uso de la tecnología misma por la humanidad, pues está puesta incluso hasta en las películas de Batman ahí, de Dark Knight. Así es, ¿no? En efecto. Muy bien. Mario, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, un abrazo. Y también vean Barbie, ya vean las dos. Las voy a ver el mismo día, ligadas una tras otra. Ahora sí, ¿cómo le llaman? El Barbie, ¿qué? Barbieheimer. Barbieheimer. Voy a aplicar el Barbie. Que sobreviven al Barbieheimer. Ahí platicamos. Ojalá. Deséame suerte. Gracias. Eso, suerte, abrazo, bye.